¿Y a mí qué? Recording in progress. Eso. Recording in progress. Qué bueno estas galletitas. Hagámosle. Muchas gracias por las galletitas. Ah. Ya. No, me las mandó la niña, ¿cierto? Muy linda. Y no la quiere traer, yo que la quiero conocer y no. Y todos los días le dice, vamos, lléveme donde el profesor y ella no de muérgana, no la quiere traer. Imagínense, 4 añitos, yo quiero conocer a la niña y además que quiero adoptarla. Entonces, donde está la niña tiene que estar la mamá. Claro. Y donde está la niña y donde está la niña está la mamá. Es que Petro me está enseñando jugadas. En amarillo ya no están. De los primeros que iniciaron, como por ahí unos 20. Uy. Son los que de la noche, de reintegro. Me parece. Mientras tú estás ahí, yo voy a iniciar un temita, pero quédate ahí. Deben estar. ¿Tiene fotos de mi niña? De mi niña. Otra cosa es su niña, pero esa es mi niña. ¿Es que ya la adopté? Eso. Ya la adopté, es mi niña. Es cuando está la niña, tiene que estar la mamá. Sí. La mamá y la niña. Eso. Las adopto a las dos. Oiga, es bien linda. ¿Quién va a creer? Esos ojos, ¿no? Los ojazos, sí se parece a la mamá. Si es bonita es por la mamá. La mamá. Sí. ¿Y eso qué? No.
¿Tiene cuánto? ¿4 años? Listas y todo, de hecho, no sabía. ¿Tiene 4 4. años? 4 años. Bueno, tenemos que hacer algo tú y yo porque yo la adopté. Es hija mía y donde está la hija tiene que estar la mamá. ¿Cierto? No sé. Sí, ¿sí o no? ¿No es así la cosa? Sí, es que Petro me está enseñando unas técnicas muy buenas. Que usted dice. Mire, adóptele la hija y verá que... Para vivir sabroso. que claro, Vivir sabroso. eso. Está muy linda. ¿Cómo se llama? Se llama Salomé. Salomé. Unos ojos lindos tiene. Cabello suelto. Uy, ay, sí. Un cabello largo, grande. Sí, ella, y es bonita, ella es rubia. Como la mamá. No, pues no tanto. Yo no me veo tan rubia. Sí, ella sí es más bien como En todo blanquita caso, y rubia. la niña está muy linda, está muy bien y la mamá está mejor todavía. Mire, Daniel, ¿qué le mírela, mire caminando, vea ese equipo que tiene, vea. Todo transistorizado ese equipo. Eso es lo que está aquí. Danielito, pero estás cogiendo el cargo de monitor muy bien, caramba, te felicito. Va muy bien, muy bien. Mi viejito querido, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes qué tal hoy? Bien, doctor. Ahí ¿También? preparando la exposición suya. Bueno. Bien, entonces toquemos un temita. Allá están viniendo los que estaban tomando cafecito. Ah, buenos días, buenos días. Ya. Ya tomamos cafecito, ya. Bien. Vamos a hablar de un tema que se llama partición de bienes. Partición de bienes. Y entonces vamos a hablar de la comunidad universal. La comunidad universal, otros le llaman comunidad singular entre dos o más personas, es una especie de cuasi contrato que dice el artículo 23-22 de un código bueno que tengan ustedes. ¿23-22 Código Civil? El artículo 22 habla de la prueba por instrumentos públicos. 23-22. El 23, no sé, el 22 respecto al Estado civil. Ve- Habla del artículo
No, 2322. Va a hablar de un cuasi contrato. La comunidad de una forma universal o singular en dos o más personas, y que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Es una especie de cuasi contrato. Una especie de cuasi contrato. Esas son las fuentes tradicionales de las obligaciones. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Pero es que ya eso lo mandó recoger Álvaro Pérez Vives. Pérez Vives dijo, no, ya no se puede hablar de contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Entonces, están las nuevas fuentes de las obligaciones propuestas por Álvaro Pérez Vives. Y ustedes van a investigar cuáles son las fuentes de las obligaciones de Álvaro Pérez Vives. Entre esas, la más importante a mi juicio es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, el maestro la divide en 4. Responsabilidad civil precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. En un instituto al que yo pertenecí en Medellín, allá los paisas no aceptan, sino que la responsabilidad puede ser o contractual o extracontractual. Pero es que hay situaciones previas a un contrato que puede originar responsabilidad. Vamos a suponer que yo a todos ustedes los reúno y les propongo un negocio y entonces les digo, bueno, ahorita a la salida, entonces van y arriendan casas, compran computadores, contratan secretaria, contratan todo eso. Todo eso es antes de un contrato. Yo le estoy hablando de un contrato, etcétera, etcétera, pero es antes de. Eso. Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con lo que les prometí? Les ocasiona una cantidad de perjuicios tremendos, ¿cierto? Entonces Pérez Vives dice, usted incurre en una responsabilidad antes de que haya contrato, una responsabilidad precontractual. Luego el maestro dice, precontractual, contractual, si hay contrato, con mayor razón la responsabilidad. Postcontractual, hay responsabilidad que se genera después de un contrato y hay responsabilidad que se genera fuera de todo contrato. Entonces, esas modernas fuentes de las obligaciones por Álvaro Pérez Vives me gusta más que la clásica, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Estudian al maestro Pérez Vives, hombre, con ese señor sí se aprende derecho, sobre todo obligaciones y contratos. Entonces, hablando entonces de la comunidad, que es una especie de cuasi contrato, en la comunidad cada comunero es dueño de un derecho pro indiviso en el bien común. Es dueño de un derecho pro indiviso del bien común. Él puede disponer de ese bien común. Sí, señor, correcto. No de todo el bien, sino de una parte determinada. La comunidad en nuestro derecho presenta dos modalidades. La comunidad universal o a título universal, en la que los comuneros son los titulares de un patrimonio indiviso, como ocurre con la asociación ilíquida o con la liquidación de con la sociedad conyugal que queda en estado de liquidación.
Porque es que la pareja puede divorciarse, pero se divorcia y después tiene que hacer liquidación de la sociedad conyugal. Porque es que por el mero hecho del matrimonio, por el mero hecho del matrimonio, dice el artículo 180, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces, si hay divorcio, el siguiente paso es liquidar la sociedad conyugal. ¿Qué pasa si fallece el causante? Entonces, si fallece el causante, surge una comunidad a título universal sobre los bienes de la herencia. Entonces, el fallecimiento per se ocasiona la apertura de la sucesión, que es ese hecho por el cual se transmiten los bienes del causante a sus herederos. Y entonces todos los sucesores son miembros de una comunidad que posee la totalidad de los bienes del causante, pero no quedan obligados a permanecer en indivisión. Entonces, si fallece el causante, los herederos pueden optar por intentar la división de bienes por medio de un proceso de sucesión o mediante el trámite ante notario. Mire eso, Lazo, que está haciendo. Lo que sí es que nadie queda obligado a permanecer en indivisión. Y así se estipule la proindivisión, no puede ser por más de 5 años, como dice el artículo 1374, inciso segundo. ¿Qué dice el artículo 1374, inciso segundo? Facultad para pedir partición. Inciso segundo, las disposiciones precedentes no se extienden a los lados de dominio privado, ni a los derechos de ser ni a las cosas que la ley manda mantener como la propiedad fiduciaria. Me leyó el 1374, ¿cierto? El inciso segundo. Sí, señor. ¿Me lo quiere leer, por favor, otra vez? Artículo 1374, facultad para pedir partición, inciso segundo. No puede estipularse prohibición. Ve por qué le mando a leer, porque es que usted siempre me tumba, me queda debiendo. Pero escribe el término fuera de texto. Entonces, no puede estipularse proindivisión por más de 5 años. Cumplido ese término, puede renovarse el pacto. La partición de bienes herenciales entraña 2 operaciones. La partición de bienes herenciales entraña 2 obligaciones. Perdón, 2 operaciones. La liquidación y la adjudicación de los efectos partibles, según el 1394. Yo tengo por aquí el Código General del Proceso. Necesito que una niña juiciosa, un artículo del Código General.
Cuando digo niña juiciosa y ella voltea a mirarme, o sea, ella sabe que es juiciosa. Ten la amabilidad, artículo 507 del Código General del Proceso. Ustedes saben que el Código General del Proceso es una ley. Es la ley 1564 del año 2012. Entonces, ¿qué consagra ese artículo 507 del Código General del Proceso? Decreto de participación. Dice decreto de participación. Decreto de participación. No, de partición. Bueno, léeme qué dice. No, mentira, sí. Está mal, de partición. Si ve ella siempre trata de confundirme. Si no fuera porque yo tengo los artículos aquí metidos en la cabeza, usted me daría 4 vueltas. En la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición, siempre que este esté legitimado para... Siempre que este o que esté. Siempre que esté legitimado, sí, titular. Si ve, mire, los pongo a ustedes de testigo, la niña trata de confundirme, siempre. Bueno, siempre que esté legitimado para pedirla quien lo haya promovido. Me quedó debiendo. Aprobado el inventario y avalúo, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partido que los interesados o el testador hayan designado. Si estos no hubieran hecho, nombrará partidos de la lista de auxiliares de la... Pero ¿quién nombra? Si estos no lo hubieran hecho, el juez. Sí, pero aquí dice... Bueno, está bien. El juez nombrará partidor Entonces ahí sí está mal, porque de la lista de auxiliares de la justicia. Bueno. Dime. Los honorarios. Y los honorarios. Bueno, ese era un tema que yo quería tratar un poquito más adelante. Sí, a ese perito hay que pagarle honorarios porque nadie trabaja gratis. Y si no se le paga honorarios, tiene derecho a meter un incidente de regulación de honorarios y entonces se nombran unos peritos y esos le asignan unos honorarios. Bueno. Bien, entonces el juez puede nombrar partidor de la lista de los auxiliares de la justicia. Porque es que el partidor son un auxiliar de la justicia. Presentada la partición, el artículo 509 del Código General del Proceso procederá así. 2 puntos y la niña lectora nos lee. Cuando existan bienes de la sociedad conyugal o patrimonial, en la misma audiencia el cónyuge o compañero permanente manifieste que no acepta el partido testamentario, el juez designará otro de la lista de
El auto que decrete la participación lleva implícita la autorización judicial para realizarlo si hubiere incapaces. ¿La participación o la partición? La partición, yo dele con la participación. Partición. Si ven, mire, ustedes son testigos. Ella es para confundirme. ¿Qué tal si yo no tengo los artículos aquí metidos en la cabeza? Bueno, te vamos a leer otra vez el artículo 509 porque ha estado torpedeado ese artículo 509 del Código General del Proceso. Una vez presentada la partición, ¿qué dispone el 509? ¿Qué dispone? Dice objeciones y aprobación. Una vez presentada la partición, se procederá así. El juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente o el compañero permanente lo solicitan. En los demás casos. Compañero permanente, después de eso metan de ahí parejas del mismo sexo. Entonces, el juez dictará de plano la sentencia aprobatoria si los herederos, si el cónyuge sobreviviente, si el compañero permanente o pareja del mismo sexo lo solicitan. En los demás casos, ¿qué pasa? Bueno, en los demás casos conferirá traslado de la partición a todos los interesados por el término de 5 días, dentro del cual podrán formular objeciones con la expresión de los hechos que les sirvan de fundamento. Eso sí, no hay ninguna objeción a lo que acabó de leer la niña. Ya se está componiendo, es que le da pena delante de ustedes. Bueno. Y entonces, sin ninguna objeción se propone, ¿qué más dice el 509? Si ninguna objeción se propone, la salvaste, ¿no? Estás sufriendo. Vamos a entrar en el numeral segundo. El 509, estamos leyendo el 509 del Código General del Proceso. Perfecto, ese es el segundo punto. Bien. Tercero. Perfecto. Cuarto. Perdóname, ¿resuelve el incidente a través de qué providencia? Acuérdense que los jueces hablan a través de autos y sentencias. Entonces, si el juez encuentra fundada una objeción, resuelve el incidente por auto. ¿Ok? Termíname la idea. Hago énfasis en lo que dice ese punto. Si el juez encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente por auto, en el cual ordenará, rehaga la partición en el término que señale. En el término que señale, ¿quién? El juez. Y esos son términos, ¿de qué tipo?
términos judiciales. Que los señala el juez, términos judiciales. Entonces, en el término que señala el juez, el término judicial, y expresará concretamente el sentido en que debe modificarse. Bueno. Quinto. Vamos a hacerles una aclaración ahí que no la tiene la norma, pero hay que hacerla. Háyase o no propuesto objeciones, el juez ordenará que la partición se rehaga cuando no esté conforme a derecho y el cónyuge o compañero permanente o del mismo sexo, si ven que no lo tiene la norma, pero hay que meterlo. Háyanse o no propuesto objeciones, el juez ordenará que la partición se rehaga cuando no esté conforme a derecho, y el cónyuge o compañero permanente, entre paréntesis pongan, o del mismo sexo, o alguno de los herederos fuera incapaz, entre paréntesis un discapacitado, estuviera ausente o carezca de apoderado. Sexto, rehecha la partición. ¿Qué más? Caso contradictorio. Oiga, si yo no tengo las normas metidas en la cabeza, ustedes me tumban a mí. Caso contradictorio, caso contrario. ¿Que ordene qué? Ay, Dios mío. Uy, no, no, no. Hay algo raro en el día de hoy. Echémosle la culpa a Petro. Bueno. Séptimo, ¿qué pasa con la sentencia que versa sobre bienes sujetos a registro? La sentencia que versa sobre bienes sujetos a registro será distinta lo mismo que las hijos. En las oficinas respectivas, el copia que se agregará luego al expediente. La partición y la sentencia que la prueba será protocolizada en una notaría del lugar que el juez determine, de lo cual se dejará constancia en el expediente. Cuando decimos que la partición y la sentencia que la prueba será protocolizada en una notaría, ¿qué quiere decir la norma con eso? Sí, pero ¿qué es protocolizar? El protocolo en una notaría es la memoria de la notaría. Entonces, cuando dice la norma que la partición y la sentencia deben ser protocolizadas en una notaría, quiere decir que se guarde en la memoria de la notaría. Y entonces, ¿cómo se protocoliza esa partición y la sentencia? Exactamente. Entonces, la persona interesada se presenta ante el notario, le dice: señor notario, aquí tengo una sentencia, una partición, una sentencia aprobatoria de un trabajo de partición. Quiero guardarla en la memoria de su notaría. Entonces, se hace a través de una escritura pública. Entonces, la escritura pública es la que se guarda
en la memoria de la notaría. Entonces, protocolizar significa eso, guardar en la memoria. Sí, señor. Sí, es cierto. Bueno, podemos leer el artículo 1374 del Código Civil. Título décimo de la partición de los bienes. Facultad para pedir partición. Artículo 1374. Ninguno de los asignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer ¿Será obligado, no más bien, está obligado? Será obligado. ¿Será obligado? Obligado a permanecer en la inscripción. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse prohibición por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el plazo. Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado ni a los derechos de servidumbre ni las cosas que la ley manda mantener inviolabilizadas, como la propiedad fiduciaria. Bueno. Bien, entonces la expresión coasignatarios que emplea el artículo 1374 del Código Civil está tomada de una sucesión por causa de muerte. ¿Por qué? Porque se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Y con la palabra asignaciones se significa pues las asignaciones por causa de muerte. Y entonces ya se hagan por testamento o por ley. Entonces, estrictamente debiéramos entender por coasignatarios todas esas personas que van a recibir la herencia. Bueno. ¿Qué pasaría si uno de los asignatarios fallece? Puede ocurrir que fallezca uno de los asignatarios después de haber sido reconocido en el proceso. En ese caso, sus herederos podrán intervenir en su lugar para los fines del artículo 1378 del Código Civil y pueden entonces solicitar la partición o la adjudicación o hacerla a nombre y a favor del difunto. ¿Qué dice el artículo 519 del Código General del Proceso? Les va a hablar de la sucesión procesal. Artículo 519. Si eres uno de los asignatarios, después de haber sido reconocido, cualquiera de sus herederos podrá solicitar para el artículo 1378 del Código Civil, pero en la partición la hijuela se hará a nombre y a favor. Sí, entonces, pues,
puede solicitar que la partición y la adjudicación se haga a nombre del difunto. Entonces, eso es lo que se llama la sucesión procesal. Creo que de eso trata, ese es el título del 519, ¿cierto? 519, ¿sí? Sucesión procesal. Es el título. ¿Sí o no? Los discapacitados pueden solicitar directamente la partición. La respuesta es un no rotundo. Los discapacitados no pueden solicitar directamente la partición. Pues a través de los representantes legales, sí, señor. O en general de los que administran bienes ajenos. Pueden hacerlo, pero previa autorización judicial. Porque los tutores o curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos por disposición de la ley no pueden proceder a la partición de una herencia en que tengan parte sus pupilos sin que haya una autorización judicial. ¿Qué pasa entonces si se omite la autorización judicial? Entonces, como los discapacitados no pueden solicitar directamente la administración de los bienes y no pueden hacer la partición. Entonces, si se omite esto, la omisión de la autorización judicial, según el artículo 1379 que vamos a leer, produce nulidad relativa. ¿Qué dice el artículo 1379 del Código Civil? Autorización judicial para representantes. Artículo 1379. Los tutores y cuadradores. ¿Cuadradores? Es que la gafa suya tiene los lentes cuadrados y ya está viendo cuadrado usted. Los tutores y curadores y en general los que administran bienes ajenos por disposición de la ley no podrán proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tenga parte sus pupilos sin autorización judicial. Correcto. De eso trata el artículo 11, inciso primero del decreto 902 de 1988. Entonces, la omisión de la autorización judicial de conformidad con el 1379 daría lugar a una nulidad relativa. Pero parece que esa nulidad es saneable. ¿Qué dice el inciso cuarto del artículo 507 del Código General? Inciso cuarto del Código General del Proceso. Los interesados podrán hacer la partición por apoderados judiciales. Si los existen incapaces. ¿Qué artículo me está leyendo? 507, inciso cuarto.
Perfecto. El auto que decreta la partición lleva implícita la autorización judicial para realizarla. Y si hay incapaces, entonces el juez debe proceder a nombrarles un partidor. ¿Quiere leerme, por favor, el artículo 507, inciso segundo del Código General? Artículo 507, inciso segundo. Cuando existan bienes de la sociedad conyugal o patrimonial y en la misma audiencia el cónyuge o compañero permanente manifieste que no acepta el partidor testamentario, el juez designará otro de la lista de auxiliares de la justicia. ¿Que el juez designará qué? El juez designará otro de la lista de auxiliares de la justicia. Eso. Bien. Entonces, viene la diligencia de inventarios y avalúos. Entonces, si se aprueba la diligencia de inventarios y avalúos, el juez tiene que dictar sentencia. Y tiene que dictar sentencia aprobando esa diligencia de inventario y avalúos. Pero si en la partición se incluye la sociedad conyugal, será necesario que el cónyuge superstite la acepte expresamente, tal y como dice el artículo 517 del Código General del Proceso. Cuando digo cónyuge superstite, ¿a quién me estoy refiriendo? Al cónyuge sobreviviente. Y entonces, ¿qué dice el 517 del Código General del Proceso? Especialmente el inciso, bueno, dígame el 517 y luego hágale énfasis al inciso segundo del 517. 517. Partición por el testador. En caso de que el testador haya hecho la partición conforme al artículo 1375 del Código Civil, se procederá así. ¿Lo leo todo o sigo con el inciso 2? El inciso 2. Inciso 2. Si no se cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior, la partición se hará por el partido que se designe, con sujeción a las reglas contenidas en el presente capítulo, respetando en lo posible la voluntad del Estado. Bueno. Bien. Vamos a ver entonces cómo se designa al partidor. Creo que es el artículo 1380 del Código Civil. Capacidad para ser partidor. Capacidad para ser partidor, artículo 1380. No podrá ser partidor, sino que en los casos expresamente exceptuados, el que fuere albacea o consignatario de la cosa de cuya partición se trata.
Sin embargo, si usted lee el artículo siguiente, ese artículo desnaturaliza el anterior. ¿Qué dice el 1381? Dice artículo 1381, partidor nombrado por causante. Valdrá el nombramiento del partidor que el difunto haya hecho por instrumento público entre vivos o por testamento, aunque la persona nombrada sea de las inhabilitadas por el precedente artículo. Sí, entonces, la inhabilidad es obvia cuando la designación proviene del causante. El nombramiento de partidor puede hacerlo el causante por instrumento público entre vivos. Cuando yo digo instrumento público, ¿a qué me estoy refiriendo? A una escritura. Bueno, entonces el nombramiento de partidor lo puede hacer el causante por una escritura pública, o sea, estando entre vivos, o por testamento. Entonces basta una escritura pública para que se designe al partidor. No importa que la designación se haga antes o después del testamento, cuando se trate de sucesión testamentaria. La partición no confiere por sí sola el dominio al asignatario si el causante no era dueño de los bienes partidos o adjudicados. Entonces, la partición por sí sola, la partición no confiere por sí sola el dominio al asignatario si el causante no era dueño de los bienes partidos o adjudicados. Porque si no es dueño, entonces habría adjudicación de cosa ajena. Bueno, los honorarios, que fue una pregunta que dejamos sin contestar. Los honorarios del partidor se rigen por el artículo 4 del acuerdo 1852 de 2003. Como ustedes no tienen ese acuerdo ahí a mano, ¿qué dice entonces el acuerdo 1852 de 2003? Que los honorarios de los partidores oscilarán entre el 0.1% y el 1.5% del valor total de los bienes objeto de la partición, de acuerdo con el avalúo señalado en el inventario aprobado en el proceso, sin que en ningún caso supere el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hola, ¿cuándo se posesiona Petro? El 7 de agosto. Y él se puede posesionar delante de testigos, ¿cierto? Si quiere, pero lo hace delante de él. Presidente del Congreso.
delante, sí, delante del Congreso, Senado y Cámara. Allí se posesiona él. Y allá van a ir todos los lagartos a felicitarlo. Pero tiene unos problemitas serios. ¿Qué va a hacer con el Ejército de Liberación si él fue guerrillero? Si hubiese contrasentido tan berraco. No, nada de eso volveremos a ver. Pero qué contrasentido. Él tiene que forzar un acuerdo de paz con los guerrilleros porque no hay más. Qué tipo tan falso ese Roy Barreras. Y estamos, ¿a qué hoy es? Pero hoy es miércoles, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles. Ah, mañana es presencial también, ¿no? Sí, el viernes es. Mañana. Bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a trabajar? Mire que estamos perdiendo unos días preciosos. Mañana se inician las exposiciones. Sí, el viernes terminamos. Así de. Oiga, ¿y ustedes, todos ustedes son así de rápidos para todo? Sí, porque es que. Bueno. Error, fuerza, dolo. Los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Desde hace mucho tiempo los tratadistas han tratado de meter la lesión como vicio del consentimiento. Pero el tipo de lesión es enorme. Pero entonces solamente se tiene la lesión en el contrato de compraventa. Cuando se vende por menos de la mitad del justo precio o por más del doble del justo precio. Entonces la lesión la tenemos es en el contrato de compraventa.
Se ha hecho mucha fuerza para meter la lesión dentro del vicio del consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Entonces, podrá haber acción rescisoria de la partición. Entonces, ahí viene uno y dice, bueno, es que no tenemos la lesión como vicio del consentimiento. Entonces, como no la tenemos, nos toca acudir al artículo 405 del Código. ¿Qué dice el 405 del Código? No, Código Civil. Perdón, que entonces el error, la falla sí fue mía. 1405 del Código. Artículo 1405. Unidad y rescisión de la partición. Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas. ¿Se anulan o se qué? Rescinden. Ah. De la misma manera. Es que entendí, residen. Por favor, léame otra vez el 1405. Artículo 1405. Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota. Bien, entonces, ya sabemos que el artículo 1405 del Código consagra como principio general de que las particiones se anulan o rescinden de la misma manera que los contratos. Entonces, la norma citada, el 1405, señala como principio el que las particiones reciben el mismo tratamiento de los contratos para efectos de la acción de rescisión. Y esto es explicable, dice un gran jurista chileno, Manuel Somarriba Undurraga o Undurraga. Ello es explicable, dice Somarriba, por la importancia fundamental que juega la voluntad de las partes, dado que se trata de una convención. Por lo demás, el inciso segundo del artículo 405 del Código Civil dispone que la rescisión por causa de lesión se concede al perjudicado en más de la mitad de su cuota. Entonces, no solamente se pueden rescindir los contratos, sino la partición puede rescindirse. ¿Quiénes están o quiénes pueden ser interesados en la acción rescisoria? Entonces, la pregunta es, ¿interesados en la acción rescisoria de que trata el 1405? Entonces diríamos que en primer término corresponde al partícipe perjudicado, quien tiene interés es quien debe alegarla. Y esto se deduce de la lectura de los artículos 1405, 1406 y 1410
del Código Civil. Entonces, la rescisión se concede en más de la mitad de su cuota, que es la rescisión que tenemos para el contrato de compraventa. Hacia arriba y hacia abajo tenemos un término siempre medio que es la mitad para todo, la mitad para arriba, la mitad para abajo. ¿Cuál es la mitad de uno? Eso sí sabe. Esta niña es muy estudiosa. Bueno. Entonces, interesados en la acción rescisoria, en primer lugar, corresponde al partícipe perjudicado. Es quien tiene interés particular en alegarla. Y esto se deduce de la lectura de los artículos 1405, 1406 y 1410 del Código Civil. Y entonces la rescisión se concede al partícipe perjudicado en más de la mitad de su cuota. ¿Me quieres recordar dónde está el señor representante del curso? ¿Quieres recordarme? Son 7 grupos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes están en los grupos? Eso fue importante para que... Primer grupo, derecho real a la herencia. Son 7 personas. Giovanna Mora, Brenda Chaparro, Marta Fiaga, Lisa Torres y Yormari Páez y Daniel Rentería. Ese es el grupo que inicia mañana las exposiciones. Siguiente, el grupo de Janet Arias, Carlos Munar, Giovanni Núñez, Julián Hernández, Jairo Conde, Brian Reyes y Héctor Rodríguez, de la posesión legal de la herencia. Son el grupo 2 de la posesión legal de la herencia. Entonces, pues, también pueden utilizar diapositivas, compartir pantalla acá para la exposición. Aquí vale todo. Todo se puede. Todos. Sí, a todo. Después, grupo 3. Grupo 3, el de allá, de la apertura de la sucesión y de la acción de la herencia. ¿Quién es el grupo de allá? Laura Díaz, Gina Lazo, John Sabogal, Natalia Espinosa, Sharon Acuña, Santiago Melo y Jamie Muñoz. ¿Quién es Gina Lazo? Entonces también... La de los ojitos cuadrados. También es presencial, entonces pueden traer ahí diapositivas. Y ese sería el tercer grupo presencial. Y ya seguiría los virtuales, que el cuarto grupo es el de Javier Cardoso, Cristian Guiza, Javier García, Andrés Heredia, Leonid Mariño,
José Guaiz Rocha, de la opción del asignatario, que pues si alcanzan también pueden, o sea, toca que estén preparados por si les toca mañana o si ya el viernes les tocaría iniciar. Grupo quinto, del derecho de transmisión y su noción. Jairo Carrillo, Luis Felipe Torres, Jessica Natalia Cuesta, Fernanda Falla, Nini Joana Calderón, María del Pilar Rodríguez Cardoso. Grupo 6, la herencia yacente. Valentino González, Carlos Carrillo, Yelinson Mosquera, Andrés de la Rosa y Vanessa Pino. Y grupo 7, requisitos para suceder. Andrea Alegría, Jenny Méndez, Marta Cucaita, Johan Vaquero, Francisco Sea y Yelmira Quiroga. Ahí ya serían 7 grupos. 7. 3 virtuales, 3 presenciales, 4 virtuales. Los presenciales aquí y los virtuales. Los virtuales sería el viernes. El viernes, como estamos todos virtual, ahí ellos iniciarían y harían las 4 exposiciones. Porque hay algunos grupos que se pueden demorar más que otros en el tema. Entonces ese ya lo hace, ese lo hago yo desde mi casa. ¿Sí? Sí, señor. El Forma viernes. virtual. Desde la casa. Sí, señor. Sí. Entonces, pues aquí está la lista. Los de amarillo son los que no están. Estos son los que están en blanco o en negro, sí están. Los que tienen puntos son los que están presencial y los que no tienen nada son los que están virtual. Entonces tú quieres leer quiénes están presencial, quién. Listo. Entonces a continuación vamos a leer la lista de los que están presencial y de los que están virtual. Así también está esto. Entonces, oiga, vamos a llamar lista. Los presenciales. Sharon Acuña, presente, allá está. Allá. Santiago Melo, allá. Ustedes forman un equipo. Ellos son del grupo 3. Ustedes dos. Ustedes dos y quién más. Con ellos. Grupo 3. Ustedes están en el grupo 3, con ellos grupo 3. Ese es el grupo de Lazo. De Gina Lazo. ¿Sí? Entonces tú estás y con ellos dos. ¿Quién faltó? Listo. Janet Arias, ella tiene incapacidad hoy. Está Chaparro Barrios, también tiene incapacidad hoy. Jairo Conde, ahí está. Laura Díaz Bautista. Laura Díaz. ¿Y la niña cómo se llama? Salomé. Natalia. Salomé, ¿por qué fue importante Salomé? En la historia, ¿por qué fue importante Salomé o por qué se conoce a Salomé? Pero ¿por qué es famosa Salomé? ¿Qué hizo Salomé? Ella le bailó a alguien. ¿A quién le bailó Salomé? ¿Y por qué y para qué le bailó a Salomé? ¿Qué quería? Lo de la cabeza de Juan Bautista. Sí. Pero si era Salomé, no era Herodías. No, Salomé. Salomé. Sí, fue la que le bailó y pidió la cabeza de Juan. Y entonces, ¿a quién guillotinaron? ¿A quién le cortaron la cabeza? ¿A quién? Sí, señor. Juan el Bautista. ¿Y qué parentesco tenía Juan el Bautista con Jesús? Eran primos. ¿Y eso qué?
Y que no hemos visto las partidas de ellos, pues toca creer, ¿no? Y entonces, ¿quién bautizó a quién? Sí, Jesús. Ah, no. Bueno. Bien. Listo, entonces. Espinosa Duarte, Ingrid Natalia. Fiaga Robles, Marta Elsa. Hernández Yasno, Julián Camilo, bueno, tiene excusa médica. Lazo Falla, Gina Mayrele. Lozano Sabogal, John Sebastián. ¿No está Lozano? ¿Y John Sebastián? ¿El mismo? Explíqueme eso porque eso sí no lo entiendo. Lozano Sabogal, John Sebastián. Lozano Sabogal es uno y John Sebastián. ¿Ah? ¿De verdad? ¿Cuál es el nombre suyo, de verdad? Correcto, ¿cuál es? John Sebastián, apellido. Lozano Sabogal, el nombre. O más apellidos. Lozano Sabogal es nombre. Caso muy interesante para estudio, muy sui generis, muy especial. Listo, seguiría. Mora Duarte, Giovanna. Munar Garzón, Carlos Arturo. Núñez Padilla, Giovanni Alexander. Rodríguez García, Héctor Manuel. Torres García, Lisa Fernanda. Y listo, ahora los virtuales. Y si usted no fuera Lisa Fernanda, sino Luisa Fernanda, ¿le recuerda a Luisa Fernanda? Qué pena, doctora, a mí no me llamaron, no, fue que no escuché, qué pena. Y solo estábamos llamando a los presenciales y ya vamos con los virtuales. Qué pena, Angelito. Los virtuales perdieron todos ya. Aquí estamos firmes, doctor. Eso. Firmes. Cardoso Moreno, Javier. Y la va a acompañar. ¿O quién lleva a quién? ¿Usted se me va a volar también? Ahora el pretexto es que tengo que ir por la niña. No, pero sí es por la niña. A ver, que sí. Gracias. Que le vaya muy bien, lindo. Dice, Cardoso Moreno, Javier. Después, Carrillo Piñeros, Jairo Enrique. No, ese está acá. Cuesta, Jessica Natalia. Alegría Parra, Paola Andrea. Sí. No, sí, ella está ahí conectada. Danielito que tiene problemas con el micrófono. Sí, tranquila. Yo sé. ¿Dónde está Alegría? Es ahí la que está, sino que ellos están, o sea, tiene problemas de conexión. Espero que sean los únicos problemas que tengan. Después, No la han conectado, por eso está así. Johan Manuel Vaquero Díaz. Sí, señor, dígame. Listo, gracias. Calderón Vega, Nini Joana. Buenos días, presente, Daniel. Listo. Marta Elia Camargo Cucaita.
Buenos días, presente. Listo. Dani, qué pena que me escuchaste. Sí, André, tranquila. No te preocupes. Cuesta Jessica Natalia. De la Rosa Maecha Byron Ya Andrés. tiene, Dani, qué pena contigo. Cuesta tiene incapacidad. Ah, vale, André. Listo, listo, no hay problema. Falla Villalba, Gina Fernanda. Buenos días, presente. Listo. Sí, estos. Ah, bueno, sí. Estos, es que algunos están virtual y otros sí están así sin subrayar. González López Valentino. Guisa Bernal, Cristian Camilo. Heredia Villamil, Andrés. Buenos días. Listo, Guisa. listo. Heredia Villamil, Andrés Felipe. Lazo Falla. Ah, no, ya está acá. Hernando Yasno. No, él es presencial, pero él no. Pero acá estoy conectado, Daniel. Ah, listo, Julián. Sí, sí, qué pena con usted que no puede asistir hoy. Fresco, fresco. Méndez Ovalle, Jenny Paola. Presente, Daniel, buenos días. Listo, buenos días. Mariño Murillo, Leonida Lirio. Presente, Danielito, presente. Listo. Mosquera, Jelinson Javier. Quiroga Sáenz, Mira. Presente, Danielito, y votando. Listo, gracias. A ti, Dani. Rocha Chávez, José Guadit. Danielito, pero qué sorpresa tan agradable. Rocha Chávez, José Guadit. Papi, pero lo tocó, marica, le pegó en la camioneta y lo rebotó. Danielito, ¿Y no se cayó yo. su puta? ¿Puede usted creerlo? Listo, don José, gracias. Rodríguez Cardoso, María del Pilar. Presente. Listo. Y Torres Malaver, Luis Felipe. No, este está presencial y este está virtual. Y estos no están. Entonces ahí ya Hola, termina. Daniel. Qué Dani, pena. qué pena, me tienes por fuera. Ay, sí, ustedes no están acá. Ya los incluyo. Entonces, Jamie y Javier Mauricio. Javier García. Listo. Sí, Gracias. Ya los incluyo acá. Igual, ahorita en la lista que te voy a mandar, ellos sí están porque yo sí estoy tomando lista diaria. Ah, listo, Andrés. Sí, es que esta es una que le dieron hoy al doctor, en la que no está Igual todavía sí, pues actualizada. acuérdense que tienen que matricularse en las dos, Ok, ok. Ah, sí. porque por eso es que no sale. Listo. Sí, toca que todos, por favor, se matriculen en la plataforma de notas para que al final no sea que no les sale la nota. Y listo. Ahí ya con eso terminaríamos de llamar, listo. Listo, compañeros, con eso vamos por terminada la clase. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Felipe. Listo.